saw the star in heaven springing, and with delight and peaceful night they heard the angels singing, Hosanna, Hosanna, Hosanna to his name. By light of star they traveled far to seek the lowly manger, a humble bed wherein was laid the wondrous little stranger. Hosanna, Hosanna, Hosanna to his name. And still is found the world around, the old and hallowed story, and still is sung in every tongue the angel's song of glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna to his name. The heavenly star its rays afar on every land is throwing, and shall not cease till holy peace in all the earth is throwing. Hosanna, Hosanna, Hosanna to his name. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna to his name. Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la clase de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. La tercera clase de este año de Ven Sígueme del Nuevo Testamento, aquí desde las plataformas de Central de las Escrituras. Gracias por acompañarnos como siempre. Hoy veremos una clase hermosa que tiene que ver también con algo que vimos en la Navidad hace muy poco. Venimos a adorarle. Mateo 2 y Lucas 2 son los capítulos que vamos a estudiar el día de hoy. Y en ellos vamos a estudiar un poco de la vida de Jesucristo, de las pocas cosas que sabemos de su niñez y algo de su juventud. Y me gustaría iniciar esta clase haciéndoles una pregunta. ¿Cómo cada uno de nosotros se está ocupando en este mismo momento de los negocios de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo colaboramos en su obra? ¿Cómo hacemos que su obra salga adelante? Esa es mi pregunta para el día de hoy, que espero que contesten aquí abajo, invitándoles a que hoy también vean, después de este contenido, el Ven Sígueme Express, y en la tarde vean nuestra charla dominical. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al salón de clase, al aula virtual de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en Scripture Center. Y podríamos empezar esta lección entendiendo algo desde el día de su nacimiento. Fue evidente que Jesús no era un niño común y corriente como los otros niños que seguramente corrían y jugaban con él. La nueva estrella en los cielos y la gozosa proclamación de los ángeles no fueron lo único que hicieron que la niñez de nuestro Salvador Jesucristo fuera algo maravilloso y extraordinario. También lo fue el hecho de que muchas personas fieles de diversas naciones
profesiones y procedencias se sintieran inmediatamente atraídas hacia Él. Creo que el poder de nuestro Salvador Jesucristo parte desde el conocimiento humano, pero también parte desde nuestra propia vida preterrenal. Creo que esa esencia divina de que Él es nuestro Salvador nos ha acompañado por siempre. Aún antes de que Él expresara su invitación, ven, sígueme, ya todos los seres de la humanidad seguramente queríamos seguirle. La Escritura dice lo siguiente en Lucas 18:22. Y Jesús, al oír esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Esa fue la invitación que le hizo al joven. Es una invitación que está para todos. Y aunque, mis amados hermanos y hermanas, no todos vinieron a Él, por supuesto, hubo muchos que no le prestaron atención. Y aún un gobernante celoso procuró quitarle la vida en sus primeros años. Pero las personas humildes, las personas puras y devotas que buscaban la rectitud, lo vieron por quien era, lo vieron como su Salvador y esperaron en Él, su Mesías prometido. Su devoción inspira la nuestra y nos permite a nosotros tener gozo, porque estas son nuevas de gran gozo, son buenas nuevas, anunciados para todos los habitantes de la tierra, pero también para todos los pastores, para los pobres, para los afligidos, para nosotros. ¿Qué más podemos decir? Para todo el pueblo. El Señor nació ese día para todos nosotros. En Lucas 2, de los versículos 10 al 11, nos enseña lo siguiente. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me conmueven estas palabras de un ángel, y más me conmueve que sucedieron hace tantos años, pero aún ese nacimiento sigue marcando toda nuestra vida. Por eso quiero invitarles a que esta semana veamos los principios que tenemos preparados en el manual de Ven, Sígueme y en la clase para hoy. El primer principio es que Jesucristo nació en humildes circunstancias. El segundo principio es que hay muchos testigos del nacimiento de Cristo. El tercer principio que nos indica el manual para esta semana es que los padres podemos recibir revelación para proteger a nuestras familias. Y el cuarto principio es que ya desde jovencito Jesús estaba centrado en cumplir la voluntad de su Padre. Qué buenos principios vamos a tener en esta clase el día de hoy. Así que vamos de una vez con el principio número 1. Jesucristo nació en humildes circunstancias. Entonces partamos de este principio. Jesucristo moraba en gloria con Dios el Padre antes de que todas las cosas existiesen, antes de que este mundo fuese. Juan 17:5 nos aclara ese concepto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aún con estas circunstancias, Él estuvo dispuesto a nacer en humildes condiciones y a vivir entre nosotros en la tierra. En Lucas 2, del versículo 1 al 7, nos enseña lo siguiente sobre todas estas cosas. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta escritura siempre me ha conmovido. No había lugar para ellos en el mesón. Y siempre estoy pensando, ¿habrá lugar en mi corazón para el Salvador? ¿O también
yo lo dejaré afuera? Es una pregunta para que reflexionemos. Ojalá puedan colocar sus comentarios aquí abajo, compartirlos con todos. Me gustaría invitarles a que viéramos un video sobre el nacimiento de Jesucristo y a que pudiéramos meditar qué nos enseña su nacimiento, qué nos enseña acerca de él, y que pudiéramos tratar de determinar algún detalle o dato de este relato que no hayamos notado antes. Piensen en eso mientras ven este video. ¿Qué no han notado antes que influye y que pueda cambiar su corazón? ¿De qué modo influye el notar esas cosas en lo que nosotros sentimos por nuestro Salvador? Klart. Schumacht Kolum.
Shalom Lake. Denverá. Eso. Y eso. مريم ازاي مريم؟ جبريل نثار لنحيا يشوع على هذا بران. Shalom Lake. Shalom لك. Daniel. Lita. Elena. Elena. Bien, qué hermoso y enternecedor video que hemos visto. Así que ya saben cuál era la tarea. Y muy bien, vamos con el segundo principio de esta semana. Y ese segundo principio es que hay muchos testigos del nacimiento de Jesucristo. Tal vez alguien podría decir, bueno, pero ¿quién atestigua que esto es verdad? Un relato lleno de testigos. El nacimiento y la infancia de nuestro Salvador estuvieron marcados, tocados por testigos y adoradores de diversas procedencias, de diferentes lugares y condiciones. Al mirar o examinar estos relatos, mis amados hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros acerca de las maneras de adorar, reverenciar y ser testigos de Cristo en todo lugar? Entonces analicemos a estos testigos, mis amados hermanos. Los primeros testigos que podemos enumerar aquí son los pastores. Ese relato de ese testimonio lo podemos encontrar en el segundo capítulo de Lucas, de los versículos 8 al 20. Otro testigo de Jesucristo es Ana.
Ese relato lo encontramos en Lucas, en el capítulo 2, del versículo 36 al versículo 38. Otros testigos de Cristo y de su nacimiento son los Reyes Magos. Ese relato lo podemos encontrar en el capítulo 2 de Mateo, del versículo 1 al 12. Y también está Simeón como testigo del nacimiento de Jesucristo. Ese relato de cuando él se encuentra con José y María en el templo, lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 2, del versículo 25 al 35. Y para eso me gustaría compartir un pequeño video que hay sobre este momento. La pregunta es, ¿por qué es importante que los testigos de Cristo procedieran de diversos ámbitos sociales? ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de todos estos testigos y nosotros también testificar con arrojo, con nuestras palabras, con nuestra propia vida, que Jesucristo nació y vino para salvar a la humanidad? Veamos este video tan enternecedor. Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, qué invitación tan buena para nosotros esforzarnos por ser testigos de nuestro Salvador, de su nacimiento, de su vida, de su expiación, de todas sus obras y cómo eso ha influido en nuestra vida. Ahora veamos el principio número 3 de esta clase. Y ese principio es muy hermoso porque nos incluye a todos nosotros. Los padres podemos recibir guía, instrucción, revelación divina de los cielos para proteger a nuestras familias. Hoy día, mis amados hermanos y hermanas, afrontamos algunos peligros, al igual que nuestras familias, pero aún más nuestros hijos. Ellos están expuestos a un mundo que cada vez es más caótico. ¿Qué peligros podrían ser estos? Podríamos mencionar vicios, formas, libertad excesiva y muchas otras cosas que están afectando al mundo, como la anarquía, el desorden, el pensar que todo es permitido. Todos esos peligros pueden afectar a nuestros hijos y en sí al círculo de nuestra familia. Recuerdo hace muchos años que un buen líder me dijo que era como que yo, siendo apenas un joven recién casado, debería colocar como un círculo alrededor de mi vida y alrededor de mi familia para que fuera protegida. Luego escuché alguna vez al presidente Efratat Benson decir que cada familia que hacía la noche de hogar protegía a su hogar de las maldades del mundo. Y cuando hablamos de esto, de los padres protegiendo a los hijos, podemos remitirnos a José. Al igual que los magos, él recibió una revelación que le advirtió de los peligros, lo que puede suceder también con nosotros. Mientras que leemos esta experiencia de José, en Mateo 2, en los versículos 13 al 23, podríamos pensar cómo el Señor también a nosotros nos advierte de peligros que tienen que ver con nuestra familia.
Estos versículos dicen lo siguiente: y cuando hubieron partido, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor declaró por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero cuando hubo muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él, José, se levantó y tomó al niño y a su madre, y se fue a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá, y advertido por revelación, en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. En esta historia, mis amados hermanos y hermanas, hay muchas cosas que podemos rescatar. Y bueno, tal vez lo más importante que podemos sacar de estas historias, de esta historia tan hermosa, es que un padre justo y fiel, y una madre justa y fiel, porque se aplica para ambos o para los dos en conjunto, es digno de recibir revelación, de recibir ayuda de los cielos y de recibir revelación. Me impacta cómo al ver muchas veces en mi vida, pero también en la vida de otros de mis hermanos, cómo la guía del Señor les ha ayudado para llevar por buen camino a sus familias. Eso lo vemos permanentemente en la iglesia. Y cuando dije a padres o a madres o a los dos en conjunto, me estoy refiriendo incluso a ustedes, hermanas, o a ustedes, hermanos, que en este momento tienen familias donde ustedes son la cabeza de su familia. Son padre o madre, o son las dos cosas. Una madre que esté sola no puede decir que no tiene el poder del sacerdocio y el poder de la revelación directamente de los cielos para recibir revelación y guiar a su familia si es fiel. Una mujer que vive los convenios que el Señor le ha marcado y que ella ha hecho con él, recibirá la misma revelación y tiene el mismo derecho y la misma autoridad que cualquier hombre que viva de manera fiel. Así que esta revelación y esta guía vienen para la familia humana, sin importar cuáles sean sus condiciones, solo dependiendo de su fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Otra cosa que podemos resaltar aquí es la maldad de Herodes y su familia, y luego vamos a ver que incluso Herodes Antipas es el mismo que es hijo que manda a matar a Juan el Bautista y luego que está presente en la vida del Salvador en su crucifixión. Aquel que fue llamado la zorra por el mismo Salvador Jesucristo, siendo la única persona a la cual el Salvador se refirió con un apodo o con un mote. Vemos aquí que realmente la condición de estas personas era sumamente malvada. Este Herodes, el grande, cuando no pudo matar a Jesucristo, se frustró y entonces mandó a matar a todos los niños. Pero hay una historia que nos cuenta el Elder Talmash en Jesús el Cristo y nos dice que este hombre era tan perverso y tan malo que cuando fue a morir pidió que llenaran un gran estadio, un gran lugar en Jerusalén y que metieran a muchos hombres, padres de familia, en ese lugar y que a la hora de su muerte también los sacrificaran a ellos para que Israel llorara la muerte de su rey, pero realmente lo que ellos iban a llorar
era la muerte de sus seres queridos. Así era la maldad de estas personas, y estaba puesta esa maldad en su corazón para perseguir aún al Salvador. Pero gracias a esa revelación divina que tuvo un hombre justo, que era el Padre putativo de nuestro Salvador, ellos pudieron cuidarse y ser protegidos de esos peligros. Ahora me gustaría que pensáramos un poco en los peligros espirituales, físicos, emocionales incluso, que afrontamos en la actualidad. Pensemos sobre las experiencias en las que hayamos sentido la guía de Dios para protegernos a nosotros mismos y también a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Consideremos las posibilidades de compartir estas experiencias con otras personas, porque cuando hablamos de estas cosas al mundo, a nuestras comunidades, a nuestros amigos, tal vez ellos puedan tener o sentir la necesidad de un Salvador también en sus vidas para proteger a sus propias familias. ¿Qué podemos hacer ahora, mis amados hermanos, para recibir nosotros guía en el futuro? ¿Qué consejos nos han dado los profetas y apóstoles para ayudarnos a encontrar seguridad espiritual? Por eso me gustaría ahora, para ilustrar toda esta historia con imágenes, que viéramos un video que tiene que ver también con la Navidad, pero que se aplica a este momento de la vida del Salvador. El espíritu de la primera Navidad. Este video ilustra cómo pudo haberse sentido José al asumir la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios, nada más y nada menos. A mí, personalmente, este video me enternece. Los dejo con este video del espíritu de la primera Navidad. Free? Salad. Kom pequeno. Josie! Yeshua! Ima, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los asuntos de mi padre es necesario estar? Tav. Baruch atah Shema Eloheinu Malcha Olam Hamotzi Lahem Min Haaretz.
here yet? Kum, Seftaliawe Imej. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Frutos bons. Goeie koeken. Yeshua. Ohena. Ohena. Gulek, gulek. Gulek. Lakan. Mara. Tazorna. La ita tar. Abba? Muy bien, sé que han pensado mucho mientras han visto este video. Yo también he reflexionado sobre muchas cosas. Ahora pasemos al principio número 4 de esta clase. Y es que ya desde jovencito Jesús estaba centrado en cumplir la voluntad de su Padre. Y eso es un gran ejemplo. Nosotros, desde que conocemos el Evangelio, debemos estar ocupados en ese mismo negocio, en el negocio de nuestro Padre Celestial. Siendo muy joven, el Salvador enseñó el Evangelio con tanto poder que incluso los maestros, los escribas, los sabios del templo se asombraron de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos versículos sobre el Salvador cuando era un jovencito? ¿De qué forma podemos nosotros ayudar a que nuestros jóvenes también estén ocupados en los asuntos de su Padre, de nuestro Padre Celestial? Esta sería una buena pregunta y una buena cosa que podemos nosotros reflexionar y tratar de hacer algo para ayudar a nuestros hijos menores o a los jóvenes de la iglesia, pero también para involucrarnos nosotros mismos en esta obra. ¿De qué modo, hermanos y hermanas, le han ayudado los jóvenes y los niños a obtener una comprensión más profunda del Evangelio? A mí personalmente, cuando hay sacramentales donde hablan los jovencitos o los niños, me encanta porque son los discursos más claros. ¿Qué aprendemos nosotros de este jovencito llamado Jesús, de su infancia y de su juventud medianamente tratada en estos capítulos? Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 2, de los versículos 40 al 52, cómo todo esto tiene que ver con nosotros. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Y cumplidos los días, al volver ellos,
se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba entre los grupos, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Antes de continuar aquí y de hacerles unas preguntas sobre este relato, quisiera que tuviéramos en cuenta algo. No podemos suponer, ni siquiera imaginarnos a un niño de 12 años como el Salvador, el Hijo de Dios, contestando sarcásticamente a sus padres, o con ironía, o con, digámoslo así, con altivez en su corazón. No podemos imaginarlo de esa manera. Muy al contrario, seguramente sus respuestas fueron llenas de amor y enternecedoras, explicando a José y a María, recordándoles quién era él, para que ellos no lo olvidaran. Soy tu hijo, madre. Soy tu hijo, padre, adoptivo, por cierto, y los amo. Pero recuerden que mi misión es mucho más grande y debo estar ocupado en esta obra. Este relato también tiene otras partes. Cuando Jesús tenía solo 12 años y enseña en el templo, puede ser particularmente poderoso para los jóvenes que se preguntan qué es lo que pueden aportar a la obra de Dios. Entonces aquí pienso, nosotros debemos ayudarles, motivarles y darles el ejemplo para que asistan regularmente al templo. Y bueno, no solo al templo, sino a toda serie de actividades que la iglesia y los líderes de la iglesia programan que sean buenas para ellos. Pero también nosotros como padres, proveer actividades recreativas y edificantes, tal como nos lo manda la proclamación para la familia. Ahora miremos también particularmente ese último capítulo que leímos hace un momento. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto podría inspirarnos, mis amados hermanos y hermanas, sobre lo que estamos nosotros haciendo para llegar a ser como Cristo. Podríamos meditar en cómo podemos aumentar nuestra sabiduría, leyendo, tomando cursos, estudiando. Necesitamos crecer en cuanto a lo intelectual para ser como Cristo. ¿Cómo me esfuerzo para obtener conocimiento? ¿Cómo me esfuerzo o cómo crezco en estatura físicamente? Bueno, eso lo puedo hacer cuidando mi salud física, haciendo tal vez ejercicio, haciendo una dieta, cuidando lo que como, viviendo la palabra de sabiduría. En gracia para con Dios y espiritualmente. Eso lo puedo lograr, ese crecimiento lo puedo lograr si leo las Escrituras, si tengo una meta de leer las Escrituras, de ayunar recurrentemente, al menos una vez al mes, de ofrecer servicio caritativo y muchas otras cosas como pagar un diezmo, hacer mis deberes como hermano o hermana ministrante. ¿Y cómo crezco delante de las demás personas? Digámoslo así, socialmente. Bueno, eso lo puedo ver en cómo ayudo a la comunidad, en cómo soy un buen ciudadano. Incluso, mis amados hermanos y hermanas, podríamos colocarnos metas en varios aspectos que hemos mencionado aquí. Cada uno de nosotros tiene muchas maneras de crecer. Estamos lejos aún de ser como Cristo es, pero como siempre digo, podemos ser un poquito más semejantes a Él día a día.
Podemos también ayudar a los niños y a los jóvenes a crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Estoy recordando en este momento unas palabras que dijo el presidente Stephen Gillon, donde describió este nuevo programa para niños y para jóvenes, que se basa en gran parte en esta escritura de Lucas 2:52. Niños y jóvenes es una herramienta para ayudar a cada niño de la primaria y a cada joven a progresar en el discipulado y obtener una visión llena de fe de cómo es el camino a la felicidad. Pueden aprender a participar y anhelar las paradas señaladas a lo largo de la senda de los convenios, donde serán bautizados y confirmados con el don del Espíritu Santo, y donde pronto pertenecerán a quórums y a clases de las mujeres jóvenes en los que sentirán el gozo de ayudar a otras personas mediante una serie de actos de servicio semejantes a los de Cristo. Se fijarán metas grandes y pequeñas que darán equilibrio a su vida a medida que lleguen a ser más como el Salvador. Creo que tenemos muchas responsabilidades como adultos de ayudar a los niños y a los jóvenes, como padres, como madres, como tíos, como abuelos, como familiares cercanos, para que esta nueva generación que está creciendo sea poderosa, aún como el Salvador mismo. Él mismo dijo que algunos de nosotros podríamos hacer milagros más grandes que los que Él hizo. Quiero hacer unas invitaciones para el día de hoy, antes de terminar esta clase. Recuerden que terminada la clase viene el Ven Sígueme Express con mi amada hija Liz. Y también esta noche hablaremos más detalladamente de estos asuntos en nuestra charla dominical. Pero me gustaría que reflexionáramos cómo el Señor nos ha bendecido y protegido como familias, y cómo podemos hacer para que nuestro hogar sea un lugar santo y seguro para todos nosotros. Recuerden esto que dijo el presidente Ezra Taft Benson sobre la noche de hogar y cómo ella nos ayuda a estar protegidos del mal del mundo. Tal vez esa es una invitación. Háblenlo en su noche de hogar. Realicen la noche de hogar. No importa si no la han realizado durante un tiempo. Lean las escrituras, lean este manual, pero aún más importante, lean las escrituras en las cuales se basa este manual. Piensen en familia, en colocarse metas que abarquen cada uno de los aspectos de crecimiento que son importantes para el Señor y para nosotros. Y si pueden, establezcan fechas de medición en su progreso. De mi parte, mis amados hermanos y hermanas, testifico que el Salvador nació y vino a esta tierra para bendecirnos. Que como padres, María y José se esforzaron por protegerlos, pero no solo con sus fuerzas, sino con una fuerza divina que venía de los cielos, que les bendecía para ir por los caminos seguros, por esos caminos que son tan escasos en esta vida, donde podemos proteger a nuestras familias. Esos caminos que solo se pueden recorrer cuando sabemos por dónde vamos y por dónde Dios quiere que nos dirijamos, pero que solo podemos obtener ese conocimiento por medio de una vida fiel y justa, guardando siempre los mandamientos de Dios. Testifico de estas cosas. Espero que esta clase les haya ayudado a todos ustedes y también a mí, a que seamos todos en conjunto y como familias un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. En Él dejo esta clase, en el nombre de Él, el Salvador de este mundo. Sí, Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarme. Recuerden las invitaciones para este día. Nos vemos ahora en el Ven Sígueme Express y también esta noche en la charla dominical. Recuerden todos los contenidos que tenemos aquí en Scripture Central, Central de las Escrituras, para todos ustedes. Les amo mucho. Chao, chao.